Audiencia pública de la primera sala del Tribunal Constitucional Lima, 1 de septiembre del 2014, presidida por el magistrado el señor José Ángel Sáenz Rufasto e integrada por el magistrado señor Franklin Faber Roque Machaca. Secretario de la sala, el doctor Junior Franz Salcedo Rivera. Señores abogados, público en general, buenas noches. Quiero hacer presente que este tribunal, como con esto quiero dar inicio a la audiencia. De cuenta, señor relator. Señor presidente, muy buenos días. Señores magistrados, muy buenos días. Daré lectura de las causas en las cuales se ha solicitado el informe oral. Causa número 031, expediente 5288-2013. Proceso de amparo seguido por José Mario Ochoa Pachas contra la Universidad Inca Garcilaso de la Vega y otros. Señor presidente, solicito el uso de la palabra por la parte demandante, el abogado Melissa Claudia San Román Muga. Señores miembros del Tribunal Constitucional, muy buenos días. Es un hecho que estamos viniendo por segunda vez a una vista de la causa, contraviniendo el propio reglamento del Tribunal Constitucional. Por lo tanto, dejo constancia de mi protesta. Paso a indicar el caso. Este es un caso que ya va a cumplir 3 años y dentro del tribunal 10 meses. En el mes de diciembre del 2011, mi representado solicitó información económica de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, porque en ese momento era docente ordinario principal, miembro de la Asociación Civil Universidad Inca Garcilaso de la Vega, y sin embargo se le negó esa información, violando su derecho constitucional a la información. Segundo, fue procesado de forma irregular en época vacacional, del 5 de enero al 27 de febrero del 2012, sin que se le comunicara, violando el debido procedimiento. Si en el Perú hay doble instancia en el sistema judicial, en la universidad, que parece que fuera otro país, hay una sola instancia, que es el Consejo Universitario, violando sus propios estatutos y violando su reglamento. En tercer lugar, se le ha privado de su trabajo, se le ha privado de su libertad, se le ha privado de la igualdad que tiene como miembro de la Asociación Civil Universidad Inca Garcilaso de la Vega. No se le ha tratado como a un asociado, sino como si fuera un empleado. Y por esta razón recurre al Tribunal Constitucional, pensando que aquí se puede administrar justicia. Señor presidente, el tema fundamental de la presente causa es que se debió considerar el estatus jurídico de mi patrocinado, su categoría de decano, para iniciarle un procedimiento conforme a ley y no se hizo. Se han vulnerado una infinidad de derechos constitucionales, el debido procedimiento, la debida motivación, el derecho de defensa, el derecho al trabajo. Mi patrocinado como padre de familia y como hijo tiene que mantener a su familia y colaborar con la manutención de su madre, una mujer de 94 años, y de una tía de 73 años que sufre de retraso mental. Y a este ciudadano, un rector, un espurio rector, le quitó sus derechos, sin mediar ninguna calificación jurídica para ello. La sentencia del 8º Juzgado Constitucional es espuria, porque se le pide que inaplique una carta y por lo tanto se reincorpore con todos sus derechos a mi patrocinado. Y el juez lo que hace es, Universidad Garcilaso motiva bien la carta, algo que no se pidió, y la sala hace lo propio, improcedente, tapándose los ojos de que en este caso se vulneraron derechos constitucionales. Por ello recurrimos al Tribunal Constitucional. No se trata de que genere o realice justicia en el tiempo que se le ocurra. Hay un plazo planteado en un escrito que hemos presentado, que pueden ser 15 días o 3 meses, pero ya llevamos casi un año, con el agravante que al haber sido vista la causa y la anterior sala, esta debió resolver, regresando a foja cero prácticamente. El asunto fundamental es que cuando la parte demandada apeló también, dijo que no había una norma específica para resolver. Ellos mismos lo dijeron, y sin embargo violaron todo el sistema jurídico, y especialmente el de especificidad de las normas. Por lo tanto, señor presidente, pedimos, exigimos que se declare fundado el recurso de agravio constitucional. Muchas gracias. Solicito el uso de la palabra a la parte demandada, la doctora Rocío Giovanna Roque Guamán. Muchas gracias, señor presidente, y mis cordiales saludos a mi querida colega,
el cual no coincido con lo que expresa, pero son los gajes de la vida. Mi colega nos da una versión, en mi opinión, sesgada, que habría que consultarla con el expediente. No voy a desarrollarla en sí, pero sí voy a expresar y decir lo que pienso y lo que realmente está ahí. En primer lugar, creo que es importante en una sociedad, cualquiera que ésta sea, debe de haber el affecto societatis, que es el querer estar en conjunto, ya sea en la universidad, en el colegio, en un gremio profesional o en un club departamental, ¿no es cierto? Ese affecto societatis ha sido quebrantado, roto, no por la universidad, sino fue por el demandante. ¿Por qué? Porque hubo, y está claro, señor presidente, un procedimiento administrativo interno en el cual se le abrió al profesor en la comisión de falta grave. La universidad escuchó los descargos y consideraba que no era satisfactorio, de acuerdo siempre con el reglamento. Entonces, en consecuencia de eso, se le mandó una carta extinguiendo el vínculo laboral, que es una cosa que era necesaria y que, por cierto, está bien y que no es algo que se puede discutir porque es evidente. Ahora, ¿qué hace la persona cuyo vínculo laboral ya está extinto? En lugar de mantener la armonía, la cordialidad con la universidad, el cual es uno de los dueños, aunque en una milésima parte, pero ya es una asociación civil. ¿Pero qué es lo que hace el demandado? Hace dos cosas, que bueno, en mi opinión, yo no le hubiera hecho eso a nadie. Uno, se dedica a difamar al rector y al consejo universitario en las redes sociales, y eso, señor presidente, está acreditado. Dos, denuncia penalmente al rector por un delito de fraude, en perjuicio de las personas jurídicas. Si tenía tanto cariño a la universidad, ¿por qué lo denunció penalmente? ¿Por qué no pudo esperar para que todo esto se tranquilice? Ahora, ¿qué es lo que hace? Como no hay porque hay cosas que probar, porque el demandante dice que ha cesado del trabajo por algo que no se ha acreditado. Lo que normalmente se hace en estos casos es que se demuestre lo contrario o probar que está equivocado. ¿Y cuál es la vía? Pues era cualquier otra vía menos la del amparo, porque el amparo no es una acción probatoria. El amparo no puede acreditar si llegó tarde o no, si gastó bien o no, si volvió o no. Eso no interesa. Yo no emito juicio sobre su conducta porque al detalle no lo conozco para poder juzgarlo. Pero sí hay un expediente administrativo que hay que cuestionarlo, en donde allí pues no era en un proceso de amparo, sino era en la vía laboral. Porque no hay pruebas y no hay manera de hacer pruebas en el amparo. Y hubo algo más. ¿Por qué fue el amparo? Porque probablemente en la vía laboral no haya tenido mucha suerte. Y también pretende invocar y forzando los principios constitucionales para tratar de defender los derechos que son legales. Y es importante, los derechos legales, pero son distintos a los derechos constitucionales, y para eso, ¿qué es lo que se hace? ¿O qué es lo que hace en estos casos? Que cambió de que yo soy Luis Antonio y me presento como Antonio Luis, y hace 4 demandas de amparo
ante los jueces constitucionales para el famoso ruleteo, que en los 4 falla, que en la quinta sale ligada, pero lo que pasó en la primera instancia, le dijeron que tendría que fundarla bien y lo declaran improcedente la acción. Sobre esto hay diferentes precedentes vinculantes que menciono en el año 2001 en materia laboral y uno reciente que es estupendo y ojalá se cumpla con todos los puntos relevantes y sustancialmente constitucionales. Los del Tribunal Constitucional no reemplazan la justicia ordinaria, la corrigen en casos extremos o cuando hay un manifiesto de casos excepcionales y cuando están por medio un principio, un valor directamente que aquí no habrá vida, que no habrá. Creo yo, como consecuencia, señor presidente, que se debe declarar improcedente la demanda. Señor presidente, permítame la palabra. Quiero hacer una pregunta a la abogada, pero antes quiero aclarar de que cuando la causa no ha sido votada, entonces tiene que reprogramarse y eso es lo que dice el reglamento. Señora abogada de la parte demandante, usted alega que se le han imputado a su defendido hechos que son falsos y inexistentes. Y por eso arbitrariamente se le ha sacado del puesto de trabajo. Es su alegato. ¿Conforme? Entonces le pregunto, ¿usted conoce al presidente Gavilón del Tribunal Constitucional, señora abogada? No, no lo conozco. Conforme. Bueno, le pediría que lo revise. Y sobre todo el fundamento 8 del precedente, porque hay una posición ya fijada del Tribunal Constitucional frente a cómo se tratan las causas cuando hay separación de alguien del puesto de trabajo por hechos que se consideren inexistentes, dolosos, fraudulentos, y la posibilidad de acreditarlos, creo que sería muy útil en la defensa de su caso, en la argumentación que corresponde. Nada más, señor presidente. Vista la causa, el magistrado entra en votación.